OP comenta. Mi jefe nos despidió antes de Navidad y me llevó a la quiebra. Hoy lo vi caer. No sé si esto va a servirle a alguien, pero necesito escribirlo para sacármelo del cuerpo. Todavía me tiembla un poco la mano cuando recuerdo ese diciembre. No por nostalgia. Por rabia. Tengo 41 años. No soy un chico. No tengo tiempo de sobra para reinventarme como dicen en los videos motivacionales. Cuando pasó todo, yo tenía hipoteca, un auto con pagos atrasados, 2 hijos en primaria, una esposa cansada de vivir con la calculadora en la cabeza, y un trabajo que, aunque me explotaba, era el pilar de mi vida. Lo perdí todo en una mañana con villancicos de fondo. Y lo que vino después, no fue una historia bonita. Fue un proceso sucio, lento, humillante. También fue el inicio de la única venganza que he disfrutado de verdad, la que no te ensucia las manos, pero sí te devuelve la dignidad. Trabajaba en una empresa de logística y distribución que creció muchísimo durante la pandemia. Para que se entienda, camiones, almacenes, rutas, contratos con cadenas grandes. Yo estaba en operaciones, en un cargo medio alto, suficiente para tener responsabilidad y estrés, pero no suficiente para que me dieran una salida digna si decidían optimizar. El jefe máximo de nuestra sede era Ramiro, no es un nombre real, pero se acerca. Un tipo de esos que hablan de familia corporativa y cultura mientras te pide que respondas correos a las 11 de la noche. Siempre impecable, sonrisa entrenada, reloj caro, y esa mirada de quien mide a las personas como si fueran números. Desde octubre empezaron los rumores, que iban a recortar, que venía una venta, que los inversionistas querían ver márgenes más altos. Lo normal. Uno aprende a vivir con la incertidumbre. Pero nadie, ni el más paranoico, esperaba lo que hicieron. Fue un martes, a 9 días de Navidad. Llegué temprano porque teníamos cierre de trimestre. En la entrada pusieron un arco con luces, música navideña bajita, galletas baratas en una mesa. Era casi grotesco. En el comedor habían pegado un cartel, gracias por un año increíble, somos una familia. A las 9:10 nos llegó un correo a varios, reunión obligatoria, sala de capacitación A. Sin explicación. Sin agenda. Entré y vi algo raro, 2 personas de recursos humanos que casi nunca iban a nuestra sede, un abogado externo con traje oscuro, y 2 guardias de seguridad cerca de la puerta. Me acuerdo de la sensación exacta, como si el aire estuviera más pesado. Ramiro apareció unos minutos después. No venía solo. Venía con esa cara de aquí no pasa nada. Se paró al frente con un control en la mano y una diapositiva detrás, reestructuración estratégica. Nos habló 5 minutos de mercado, de competitividad, de momentos difíciles. Todo muy neutro, todo muy ensayado. Después soltó la frase. A partir de hoy, ciertas posiciones dejan de ser necesarias. No dijo personas. Dijo posiciones. Ahí supe que estaba en la lista. No por intuición mística. Porque el correo tenía un detalle, el asunto decía A. Un compañero me mostró el suyo, B, éramos grupos. Como si fuéramos lotes. Empezaron a llamar nombres. Uno por uno. Cuando dijeron el mío, sentí un zumbido en los oídos. Caminé al frente, firmé un papel que no leí, sí, fui idiota, ya lo sé, y me dieron una carpeta con paquete de salida. Me ofrecían una indemnización mínima, fraccionada, con condiciones. Intenté hablar. Pedí explicaciones. Ramiro me miró como si yo estuviera causando un problema logístico. No es personal, dijo. Has hecho un gran trabajo. Y después, como si estuviera orgulloso de su propia crueldad, agregó. Aprovecha para descansar. A veces la vida nos obliga a tomar pausas. Yo no quería descansar. Yo quería apagar la luz. Lo peor no fue mi despido. Fue ver a gente llorando en silencio, a un supervisor que tenía un bebé recién nacido,
a una señora de contabilidad que llevaba 15 años, a un chico de sistemas que acababa de sacar un préstamo para operarse la rodilla. Éramos más de 100. Nos hicieron salir por una puerta lateral. Nos acompañó seguridad para ayudarnos a recoger cosas. Nos quitaron el acceso al correo en el momento. Ni siquiera pudimos despedirnos bien. Afuera, en el estacionamiento, alguien gritó: «¡Feliz Navidad!», ¿no? Y alguien más respondió con una risa que sonó como un sollozo. Me subí a mi auto y me quedé con las manos en el volante, sin arrancar. En el radio sonaba una canción navideña. Me dio ganas de romperlo. Llegué a casa antes de lo habitual. Mi esposa, Lucía, me vio entrar y supo al instante. Porque no traía el maletín. Porque traía una caja de cartón con mis cosas como en las películas. «No», dijo ella, sin terminar la frase. Yo asentí. Esa noche, les dijimos a los niños que papá va a estar en casa unos días. Sonrieron. Yo me tragué la vergüenza con la cena. Los primeros días hice lo que hace cualquier adulto responsable: actualizar currículum, mandar solicitudes, escribir a contactos, llamar a excompañeros. Todo el mundo contestaba lo mismo, con distintas palabras. Está difícil. En enero se mueve. En este momento no tenemos presupuesto. Te aviso apenas salga algo. El tiempo entre Navidad y Año Nuevo es un pantano. Las empresas están medio muertas. Los reclutadores no responden. La gente está de vacaciones. Tú estás en tu casa, viendo cómo tu cuenta baja. Yo tenía ahorros para aguantar un par de meses, si apretábamos. Pero mi par de meses se convirtió en un mes, porque no habíamos contado las deudas escondidas bajo la alfombra, arreglos pendientes, un seguro, el mantenimiento del auto, la escuela. Los pequeños gastos que no parecen nada hasta que te quedas sin sueldo. El día 10 de enero el banco me llamó por la hipoteca. El día 14 la tarjeta rebotó. El día 20 recibí un aviso del seguro del auto. Empecé a vender cosas. Primero lo fácil, la consola vieja, unas herramientas duplicadas, una bicicleta estática que usábamos como perchero. Después lo que dolía, mi reloj, una cámara que me gustaba, mi laptop personal. Lucía intentaba mantenerse firme, pero el estrés la volvía otra persona. Discutíamos por cosas pequeñas, un paquete de galletas, un gasto de gasolina, la temperatura del agua caliente. Una madrugada la escuché llorar en el baño. No quise entrar. Me dio vergüenza. Sí, vergüenza de consolar a mi esposa. Porque me sentía un fracaso ambulante. En febrero, cuando ya no había forma de maquillar la situación, tomé una decisión que me partió: dejé de pagar la hipoteca para cubrir comida y escuela. Sabía que era patear la bomba. Pero no tenía más piernas. Me acuerdo del día exacto en que entendí lo que es la desesperanza real. Fui a una entrevista para un puesto inferior al mío, con salario mucho menor. Llegué puntual, traje planchado, todo correcto. El entrevistador, un tipo joven, me miró el currículum y dijo: ¿por qué alguien como tú quiere esto? Le expliqué que quería estabilidad, que tenía familia. Me escuchó con cara de sí, claro, y remató: te veo sobrecalificado. Si te contratamos, te vas a ir en cuanto consigas algo mejor. Salí de ahí con una sonrisa falsa. En el estacionamiento, ya solo en el auto, golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. En marzo ya estábamos al límite. Nos quedaban semanas. Una noche, Lucía me dijo algo que nunca olvidaré. No me da miedo que estemos pobres. Me da miedo que te rindas. No supe qué contestar. Porque una parte de mí ya se había rendido. 3. La llamada de Leo y la idea vieja que volvió como un fantasma. Mi mejor amigo se llama Leo. Nos conocimos en la universidad. Él es de esos tipos que parecen tranquilos pero siempre están pensando algo. Más creativo que yo, más impulsivo.
Yo soy más de procesos, números, control. Cuando me despidieron, me escribió ese mismo día, ven a mi casa. Trae hambre. Yo le dije que no, que tenía que resolver. Me dejó en paz. Pero a finales de marzo, cuando ya estaba cerca del abismo, me llamó de nuevo. Necesito verte, me dijo. No por lástima. Por negocio. Eso me hizo levantar la cabeza. Quedamos en una cafetería pequeña. Llegué con esa mezcla de orgullo y hambre que te vuelve irritable. Leo sacó una libreta vieja, de esas de tapa dura. La puso en la mesa como si fuera un objeto ceremonial. ¿Te acuerdas de esto? Me preguntó. Era una libreta que habíamos llenado años atrás con una idea que siempre nos hacía reír, porque sonaba demasiado grande para nosotros, crear una plataforma para optimizar rutas y almacenes para pequeñas y medianas empresas. Nada de lujo, nada de IA mágica. Algo práctico, planificación de entregas, control de inventario, métricas, alertas, lo básico que las empresas medianas no tienen porque los sistemas buenos son carísimos. Habíamos dibujado flujos, pantallas, listas de funciones. Incluso habíamos pensado un nombre horrible. En su momento, lo dejamos porque yo entré a la empresa grande y me absorbió la vida. Leo siguió con su trabajo de desarrollador freelance. Nunca lo solté, dijo él. Lo trabajé en mis ratos libres. Tengo un prototipo funcionando. Yo lo miré con incredulidad. ¿Por qué me dices esto ahora? Leo tomó un sorbo de café y soltó la frase que me cambió la semana. Porque tu exjefe está haciendo algo sucio. Y porque tú tienes el mapa del monstruo por dentro. ¿De qué estás hablando? Me enteré por un cliente. La empresa donde estabas está presumiendo récord de eficiencia y reducción de costos para venderse. Van a cerrar la venta con un fondo en abril. Los despidos fueron para inflar números. Y tú lo sabes. Yo lo sabía, sí. Lo había sospechado desde el primer minuto. Pero escucharlo así, me quemó el pecho. Leo siguió. Nuestro producto, si lo hacemos bien, puede competir con ellos en el segmento que despreciaron. Y hay otra cosa, Ramiro no solo recortó por avaricia. Hay señales de que maquillaron reportes. Si tú me ayudas, podemos construir algo y, de paso, ponerlos bajo una lupa. No me prometió venganza. Me prometió una salida. Le dije lo primero que pensé, como un hombre desesperado y prudente a la vez. No tengo dinero. Leo sonrió, como si ya lo hubiera calculado. Yo tampoco tengo mucho. Pero tengo un par de clientes que me deben un pago grande. Y tengo un contacto que puede meternos a 2 pilotos pagados y entregamos en 6 semanas. 6 semanas. En mi situación, 6 semanas era una vida. Esa noche se lo conté a Lucía. No cómo vamos a hacernos ricos, sino como tengo una oportunidad de trabajar con Leo, pero vamos a arriesgar lo poco que nos queda. Lucía me miró largo y dijo. Prefiero arriesgarme a verte morir en cámara lenta. Esa frase me dio permiso. No legal. Emocional. Los siguientes 2 meses fueron los más agotadores que recuerdo. No porque trabajara más horas que antes, en mi antiguo trabajo también me exprimían, sino porque ahora el trabajo venía con miedo, con cuenta regresiva, con la posibilidad real de quedarnos en la calle. Convertimos nuestra sala en oficina nocturna. Los niños hacían tarea en la mesa y nosotros trabajábamos después. Leo programaba. Yo hacía modelos de operación, análisis de costos, propuestas, estructura de precios, y sobre todo, hablaba con posibles clientes. Al principio, nadie te toma en serio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Y si mañana desaparecen? Escuché eso tantas veces que empecé a responderlo sin sentir vergüenza, como si fuera un guión. Somos pequeños por decisión. No vendemos humo. Vendemos control.
Conseguimos el primer piloto con una empresa mediana que distribuía productos de limpieza. Tenían caos, entregas tardías, inventario perdido, choferes que se equivocaban demasiado seguido. Les propusimos una prueba barata. La primera semana fue un desastre. Descubrimos que su información era un pantano, direcciones incompletas, códigos raros, horarios falsos. Pero ahí estaba la oportunidad. Si funcionaba en el caos, funcionaba en cualquier lado. El día que el gerente nos llamó y dijo: por primera vez en un año, terminé la ruta de la semana con menos reclamos. Me quedé mirando el celular como si me hubiera hablado Dios. Cobrábamos poco, casi simbólico, pero era un comienzo. Después llegó un segundo piloto. Luego un tercero. Mientras tanto, mi vida personal seguía en ruinas. La hipoteca no se pagaba sola. Un día el banco nos mandó una carta de inicio de proceso. Esa noche, Lucía y yo no hablamos. Solo nos sentamos en el piso de la cocina, espalda con espalda, como dos soldados cansados. Y aún así, seguí. Porque por primera vez desde el despido, cada día tenía una tarea con sentido. En mayo, cuando nuestro producto ya no era un prototipo, sino algo vendible, recibí un mensaje de un excompañero de la empresa, uno de los que no despidieron. Me escribió desde un número desconocido. Ramiro está diciendo que ustedes eran el lastre. Que gracias a cortar los sueldos inflados, ahora todo funciona. Y se está llevando un bono. Eso me descompuso el estómago. Yo no quería que me pidieran perdón. Quería que dejaran de reescribir la historia como si nosotros fuéramos basura que estorbaba. Empecé a hacer llamadas. No para vengarme con fantasías. Para entender qué habían hecho. Lo que supe, con el tiempo, fue esto, resumido. Los despidos masivos se usaron para mostrar una reducción de costos inmediata antes de cerrar una venta o inversión. Habían prometido estabilidad a ciertos clientes grandes mientras internamente recortaban personal clave. Había movimientos raros en reportes de inventario y horas extra ajustadas. Y lo más importante, no habían cumplido con ciertos avisos y procesos que, en un despido masivo, son obligatorios en muchos lugares, depende del país, pero hay reglas, y ellos se movieron al límite. Leo fue el primero en decirlo en voz alta. Esto no se resuelve con insultos. Se resuelve con luz. Ahí diseñamos la parte de la venganza que, para mí, fue la más satisfactoria, no ir a romper nada, no gritar en una oficina, no exponer videos. Hacer lo que mejor sé, documentar, ordenar, demostrar. Hablé con un abogado laboralista recomendado por un excompañero. Le conté el caso, le mostré papeles, fechas, números. El abogado fue muy claro. Si fueron más de 100 y lo hicieron así, hay caminos. Pero necesito que se organicen. Y necesito pruebas. Organizar a gente despedida es como arriar gatos heridos. Algunos no quieren recordar. Otros quieren demandar sin entender. Otros están demasiado cansados. Yo escribí un correo largo y frío a varios excompañeros. Les dije que no prometía dinero, que no prometía victoria, pero que si no hacíamos nada, Ramiro iba a salir como un héroe. Respondieron más de los que esperaba. Se armó un grupo. Reuniones por videollamada. Cada quien contó su versión. Reunimos cartas, fechas, correos, capturas, testigos. Paralelamente, nuestro negocio crecía. Pequeño, pero crecía. Y esa coincidencia fue clave, yo ya no estaba pidiendo limosna. Estaba construyendo algo. Eso cambia tu postura. Hablas distinto. Negocias distinto. Respiras distinto. Ramiro adoraba dos cosas, su imagen y su control. Y nosotros no atacamos ninguna con chismes. Atacamos con hechos. La demanda colectiva no lo mandó a la cárcel ni nada de película. Fue algo más real, auditorías, inspecciones, solicitudes de información, cartas formales, reuniones tensas, abogados y más abogados.
Ruido administrativo. El tipo de ruido que no se apaga con sonrisas. Y mientras eso ocurría, pasó lo que nadie vio venir. Varios clientes medianos que estaban hartos de la empresa grande empezaron a buscar alternativas porque la calidad bajó después del recorte. Menos personal, más errores. ¿A quién llamaron? A nosotros. No porque nos quisieran. Porque necesitaban una solución rápida. Y porque yo conocía su dolor, empresas que se sienten pequeñas frente a corporaciones. Uno de esos clientes era una cadena regional que antes contrataba a mi ex empresa para distribución parcial. Cuando se sentaron con nosotros, el director dijo algo que me quedó grabado. No quiero una empresa gigante que despide gente antes de Navidad y luego me manda un vendedor a hablar de valores. Quiero alguien que responda el teléfono. Firmaron con nosotros por un contrato anual. Ese contrato pagó la deuda más urgente. Luego vino otro. Luego otro. En agosto, por primera vez en meses, pagué la hipoteca. No completa, pero pagué. Me sentí como si hubiera recuperado una parte de mi nombre. Lucía me abrazó en la cocina y dijo: «Volviste». Yo no estaba de vuelta. Estaba en otro lugar. Más frío, más alerta, más consciente de lo frágil que es todo. En octubre, nos citaron a una audiencia preliminar del proceso laboral. No voy a entrar en tecnicismos. Solo diré lo que importa. La empresa empezó a sentir presión real. No tanto por lo que iba a pagar, que también, sino por lo que podía salir a la luz. Ese mismo mes, el rumor de la venta de la empresa se enfrió. El fondo inversor se echó para atrás por contingencias. Traducción: nadie quiere comprar un problema con pleitos. Un viernes, saliendo de una reunión con el abogado, lo vi. Ramiro estaba en el lobby del edificio donde trabajaba el despacho. No sé si fue coincidencia o si estaba ahí por algo del caso. Llevaba el mismo traje caro, pero la cara no era la misma. Se veía cansado. No derrotado todavía, pero sí irritado, como alguien que ya no controla el tablero. Nos miramos. Él me reconoció. Me lo confirmó su microgesto, esa tensión en la mandíbula que se le marcaba cuando algo no le convenía. Yo iba a seguir caminando. No me interesaba hablar. Pero él dio un paso. ¿Tú estás detrás de esto?, me dijo. Su esto era todo: la demanda, los clientes que se iban, la presión. Yo respiré y contesté con calma: estoy detrás de mi familia. Lo demás se lo ganó usted solo. Ramiro sonrió, pero era una sonrisa seca, sin calor. Siempre fuiste buen operador. Pero esto es personal. Ahí sentí una tranquilidad rara, como cuando por fin dices la verdad sin miedo a perder nada. Usted nos dejó sin nada antes de Navidad. Lo personal lo empezó usted. Yo solo me negué a quedarme callado. Ramiro bajó la voz. Si sigues, te vas a quemar en la industria. Yo lo miré, sin elevar el tono. Ya me quemó una vez. Y aquí estoy. Ahora le toca a usted ver qué se siente cuando el humo entra por su propia puerta. No le grité. No lo insulté. No necesitaba. Me fui. En noviembre, un año después del despido, pasaron 3 cosas casi al mismo tiempo. La empresa aceptó un acuerdo con varios exempleados para evitar que el caso escalara. No fue un ganamos millones. Fue algo justo: pagos atrasados, ajustes, compensaciones. Para muchos significó respirar. Para mí, significó cerrar un círculo. Ramiro fue removido del cargo. Oficialmente renunció por motivos personales. Extraoficialmente, era un riesgo. Nosotros firmamos el contrato más grande hasta ese momento, con una distribuidora nacional mediana. Ese contrato nos permitió contratar a gente. La parte más satisfactoria no fue ver a Ramiro caer. Fue contratar a 2 compañeros despedidos. Uno de ellos era el supervisor del bebé recién nacido.
Cuando le ofrecimos el puesto, se quedó callado, tragando saliva, y solo dijo: pensé que ya no iba a volver a estar tranquilo. Leo y yo nos miramos y entendimos que, sin buscarlo, habíamos hecho algo que se parecía a justicia. La Navidad siguiente fue extraña. No fue feliz como en películas. Fue una felicidad sobria, como quien aprende a caminar después de una fractura. Decoramos la casa. Compramos regalos modestos. Pagamos lo básico. Comimos juntos. En un momento, mientras lavaba platos, Lucía me miró y dijo: el año pasado pensé que nos íbamos a romper. Yo asentí. Yo también. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé en la sala con el árbol encendido y revisé el correo. Tenía un mensaje de un número desconocido. Era un exgerente de mi ex empresa. Solo decía: Ramiro está buscando trabajo. Nadie lo quiere tocar. Leí eso y no sentí euforia. Sentí un cansancio profundo. Y, debajo de ese cansancio, una paz que no conocía. Apagué el celular. No porque yo sea mejor persona, sino porque ya no me hacía falta. Si llegaste hasta aquí, esto es lo único que quiero dejar claro: cuando te despiden de esa forma, cerca de Navidad, no solo pierdes un salario. Pierdes identidad, control, confianza. Te vuelves alguien que no reconoces. Yo no salí de eso por pensamiento positivo. Salí porque un amigo me recordó una idea vieja, y porque acepté que el miedo no se negocia, se atraviesa. Y la venganza, al menos la que a mí me sirvió, no fue destruir a nadie con un escándalo. Fue levantarme, construir algo real, y dejar que la verdad hiciera su trabajo. Si alguien está pasando por algo parecido, documenta todo, busca asesoría, habla con gente, y no te aísles. A los jefes como Ramiro les conviene que te dé vergüenza. Porque la vergüenza te deja quieto. A mí me dejó quieto unos meses. Después, me moví. Pene de negro.